Padre, Dios de toda gracia, Dios bueno y misericordioso, esta mañana queremos orar para que tú nos concedas el privilegio de entender tu palabra de una manera que traiga gloria a tu nombre, que sea de beneficio para nosotros como individuos y para esta tu iglesia. Te pedimos nos guíes, nos enseñes, nos amonestes y que todo lo hagas para la edificación, el crecimiento de tu iglesia para tu gloria y honra. Esto te pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Pues les cuento que todavía no regresamos a Juan. Hoy vamos a hacer un estudio en Mateo capítulo 18, del versículo 15 al 17, y el título que le he dado a este mensaje es La santidad de la iglesia y el deber de corregir. Y hermanos y amigos, vivimos en una época marcada por el espíritu de independencia absoluta. Hoy en día las personas no quieren que nadie les diga lo que está bien o lo que está mal. Simplemente tienen la libertad de escoger lo que está bien o está mal. Y cada vez con menos responsabilidad. Además se exige que se sea aceptado como se es o como se piensa y se rechaza cualquier tipo de corrección. Y esa mentalidad se ha infiltrado inclusive en la iglesia del Señor. Y uno de los síntomas más visibles de ese rechazo a la autoridad es ese creciente discurso anarquista que se ha ido formando y tomando fuerza en nuestro país. Y no estoy hablando necesariamente de grupos organizados, sino de una actitud generalizada de desprecio por la ley, por el orden y por aquellos que tienen la tarea de mantenerlo. Ayer, yo creo, generado por un poco de esto, a un hombre se le disparó en 6 oportunidades, un precandidato a la presidencia. Y eso es inaceptable. En otro lugar geográfico, ayer mismo, hubo protestas. Esto fue allí en Los Ángeles, California, en respuesta a una serie de redadas. La inmigración realizó una serie de redadas y eso es lo más normal, arrestar a las personas que infringen la ley. Pero el gobierno del estado se opuso al despliegue militar del gobierno central. Allí el central es el que hizo esto y el gobierno local dijo que no. Y eso es inaceptable también. Y esto me hace recordar un poco las marchas que se hicieron no hace tanto aquí en Bogotá. Vimos en ese entonces cómo esa protesta, que puede ser legítima, fue aprovechada por muchos para destruir, para saquear, para incendiar los CAIs, para atacar los policías y muchas otras cosas más. Y esta semana está programada otra de estas para el día miércoles. Yo espero que no se alboroten, de pronto ni se va a hacer por la situación de ayer, porque en ese entonces, por esos días, se vivieron noches de terror, noches enteras, y no solo en Bogotá, sino también esto mismo se dio en Cali. En lugar de buscar justicia, lo que muchos promovieron fue el desorden, y la consigna parecía ser que nadie manda, que cada quien haga lo que le parezca, lo que quiera. Y hermanos, si ese mismo espíritu se instala en la iglesia, el resultado puede ser igual o peor. Porque si no hay corrección, si no hay disciplina, si no hay quien confronte el pecado, entonces cada uno va a hacer como bien le parezca. Y el pecado entonces se va a volver la norma. Y la iglesia va a dejar de ser luz y sal en donde se encuentre. Por eso el Señor Jesucristo nos dejó con su sabiduría perfecta estas instrucciones que son muy claras. Él no nos dejó a la deriva. Él dejó a la iglesia, a su iglesia, una dirección que tomar. Y en Mateo 18, Él nos enseña cómo debemos tratar el pecado dentro del cuerpo de Cristo. No con dureza, pero sí con verdad. No con indiferencia, pero con amor, con un amor que busca restaurar. Así que vamos a Mateo 18, versículo 15,
Y allí vamos a aprender cómo es que la iglesia debe responder ante un hermano que peca. Porque el objetivo de la corrección no es castigar, como nos enseña ahí, sino rescatar, restaurar. No es excluir por excluir, sino preservar la santidad de la iglesia de Dios. Y cuando obedecemos estas palabras, protegemos a la iglesia de una anarquía espiritual. Y honramos al Dios que nos llamó a ser santos como Él es santo. Noten el versículo 15, dice, si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a uno o a dos más, para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. Hermanos, las leyes de las Escrituras están allí para restringir la maldad. Y si no se contiene la maldad en el momento oportuno, veremos la misma anarquía. Cada uno haciendo lo que le parece a sus ojos. Eso mismo nos estaba diciendo Jueces, o lo dice Jueces en su libro. Cuando el pueblo judío no seguía la ley y no temía la ley, entonces allí encontramos en Jueces 17:6, cada uno haciendo lo que a sus ojos le parecía bien. La autoridad es importante. La disciplina es importante. La palabra de Dios es sabia. En la palabra de Dios encontramos esas exhortaciones a educar, a corregir, a disciplinar. Inclusive cuando la semana pasada hablamos de disciplinar a los hijos. Si no hay autoridad en la casa, ellos serán los que toman la autoridad. Ellos serán los que van a controlar. Y son los niños unos inexpertos que no deberían tomar el control. Y es igual en la iglesia. Si no se trata el pecado de forma directa, se convierte en anarquía. El pecado toma el control de la iglesia y saben que no hay quien lo pare. Pablo tuvo que escribir varias cartas a la iglesia de Corintio porque el pecado se había disparado. Esto porque estaban en pecado y por eso es que vemos la importancia de la disciplina. No solo con los hijos, como les hablé la semana pasada, sino también aquí en la iglesia. Y de esto se trata la disciplina. Y la disciplina, les digo, no es algo malo. De hecho, es todo lo contrario. La doctrina de la disciplina tiene el propósito de restaurar. En el caso de la iglesia, de restaurar al hermano. Noten, si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. La instrucción de Jesús es muy simple y directa. Cuando alguien peca contra usted, es su responsabilidad de ir y buscar la reconciliación del hermano. Noten, esta es una doctrina, es la doctrina de la disciplina eclesiástica. Esto no se trata de sacar a las personas de la iglesia, ni de exponerlas, sino se trata de buscar una restauración de esa relación con las personas que han pecado contra ustedes. Mis hermanos, yo les digo que nadie es tanto como Cristo como cuando obedece este mandato. Nadie es más como Dios como cuando está buscando la reconciliación con aquellos que han pecado en contra de Él. Porque Dios envió a Jesús. Piensen en esto. Dios ha enviado a Jesús a este mundo a buscar la restauración con los pecadores. Nosotros no buscamos a Él, sino que Él vino a buscarnos a nosotros. El que estaba ofendido era Él por nuestro pecado. ¿Y saben qué hizo? Él vino a restaurar esa relación. No es el ofensor, sino el ofendido, el que va allá a buscar. ¿Sí ven la diferencia? Muchos se quedan esperando que el que le ofende venga. Solo lo perdono hasta que Él venga a pedirme perdón. Pero es al contrario. El ofendido es el que busca la reconciliación. Jesús vino a los ofensores para que nosotros pudiéramos ser perdonados mientras Él iba a la cruz. Inclusive Jesucristo buscó la reconciliación estando allí en la cruz, después de haber sido burlado,
después de haber sido ridiculizado, de haber sido esculpido, de haber sido clavado allí, todavía él intercedía a Dios, al Dios Padre, para la restauración de los pecadores. Recuerden, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, cuando Jesús nos da estas instrucciones aquí en Mateo 18, nos está enseñando lo que espera de nosotros. Una enseñanza que él mismo ejemplifica. Jesús espera que usted sea como él en la búsqueda de aquellos que pecan en contra de ustedes. Para Dios, las personas que se extravían son valiosas, y por eso es que nos deja esta instrucción. En Mateo 18, el versículo antes, versículo 14, lo dice: no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeñitos. No es. Él no quiere que se pierdan. Y en ese contexto es que Jesús da la instrucción acerca de la disciplina, buscando que aquel que ha caído se restaure en medio de la comunión. Mis hermanos, sabemos que lo natural es que se aleje del que le ofende, ¿no es así? Si le ofenden, por supuesto, lo más natural es que lo dejemos, que se aparte de aquel que está pecando en contra de usted. Y si es natural, por supuesto es natural. Es natural porque usted tiene una naturaleza pecadora. Por eso es natural. Pero déjeme decirle que no se deje dominar por esa naturaleza pecadora. Debe ir y reconciliarse con el hermano. Si hay alguno extraviado, deje las 99, vaya por la otra que está ahí perdida, ¿no? La idea de la reconciliación, entonces, es un acto que se hace. Y se hace en solitario. Va a solas con el hermano. A solas con el hermano para mostrarle la falta. Si lo escucha, ha ganado el hermano. Acá termina el primer paso de la disciplina. Ahí termina, reconciliándose con el hermano. Y si no ha ido a él a buscar esa reconciliación con el que le ha ofendido, entonces usted es el que está en pecado. Mateo 5:23 lo dice. Por tanto, si estáis presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, no que tenga algo, tú tengas algo en contra de él, es que te acuerdas que hay alguien que tiene algo en contra, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Debe ir, es una obligación, debe buscar la reconciliación con aquel que le ha ofendido. Y además, por supuesto, es la obligación del ofendido de recibirle, de escuchar a esa persona que se acerca, que viene buscando la reconciliación. Por supuesto, si es el ofensor, debe en humildad y amor abrir la puerta para que puedan exponer cómo es que usted le ha ofendido. Y debe arrepentirse de su pecado y aquí termina todo. Este es el primer paso de la reconciliación. Este es el primer paso de la disciplina. Ir y reconciliarse. Mateo 5:24 se lo leí, tiene dos imperativos. Ve y reconcíliate. Y luego en Mateo 18:15, otra vez dos imperativos. Ve y reprende. Esto es lo que hace parte de la reconciliación. Y esos imperativos son mandamientos. Si es un mandamiento, hay que hacerlo. Si no busca la reconciliación, está pecando. Esto es lo que muchos hacen hoy día, ¿no? Yo no tengo nada en contra de él, pero tampoco somos amigos. Yo no le guardo rencor, pero no tengo interés en acercarme. Cada quien por su lado y ahí sí estamos bien. ¿No les ha pasado? Cada quien por su lado. Cada uno vamos a coger su camino y así nos vamos a pasar bien. Yo no tengo ningún problema con él, pero prefiero mantener la distancia. Ese sí es muy común. Es lo contrario, mis amigos. Es lo contrario. Entonces es su responsabilidad que el que le ofendió le reciba. Usted va a él y él le debe recibir. Y esto se hace en privado. Le pide una cita y va con él. ¿Y por qué en privado? En privado porque en privado es el ambiente más propicio para la reconciliación. Recuerden, el propósito es reconciliarse. Y en privado es más fácil que ese ofensor admita sus fallas y en ese momento se reconcilie. Si esto se da,
ya está, se acabó. Se comienza solos. Y si solo se arregla, el problema se acabó. Lo que pasa es que algunos tienen la boca floja y le van contando a todo el mundo lo que le hicieron. Y si toma ese camino, la reconciliación va a ser mucho más difícil y de pronto casi imposible, porque ya muchos van a saber acerca del tema. Y se empieza a hablar de ese asunto en los corredores y no debe hacerlo así. La escritura es clara y estas palabras son sabias. Se hace solamente los dos. No tiene nadie que saber acerca de esto. No tiene que saber ni su esposa, ni los amigos íntimos. Es entre usted y la persona que lo ofendió. Y si quiere que no haya reconciliación, entonces cuénteselo a todos. Porque ahí sí no va a haber. Esa es la mejor manera de socavar la posibilidad de una reconciliación. Está muy mal si va con otros a contar el asunto antes de hablar con la persona que le ha ofendido. Porque el mandamiento es claro. Va con él solo. Si lo cuenta, ese pequeño problema se vuelve un problema que puede llegar a ser irreconciliable. Entonces, mis hermanos, no involucren a las personas que no están metidas en el asunto, involucradas. Mantenga el pecado con el hermano en privado. Ahora, hay algo más a tener en cuenta, y es resolver la pregunta que se genera de esa acción. ¿Qué pasa si no funciona la conversación en privado? ¿Qué pasa si después de demostrarle su falta y que ha pecado en contra de usted, simplemente no acepta los cargos? O él no lo ve, es que yo no lo veo de esa manera. Entonces, ¿qué hace? ¿Lo deja así? Obviamente no, esa no es la solución. Primero va personalmente en privado y de manera deliberada trata de mostrarle su pecado con amor. Si no logra que lo escuche, entonces pasa al segundo paso de la disciplina. Lo que está haciendo ahora es que como no escuchó, va a intentarlo de nuevo. Pero esta vez lo va a hacer de una manera diferente. Noten el versículo 16. Pero si no te escucha, lleva contigo a uno o a dos más para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. No escuchar es el problema. Eso es lo que escala el problema. No escuchar. Si no le escucha, entonces lleve a 2 o más con usted, es decir, involucre a otras personas. El texto dice, lleva contigo. El verbo es otra vez imperativo. Y recuerden que cuando encontramos un imperativo, no es algo opcional, es algo que debe hacer. Entonces, lleva a 2 más con usted. El problema en este momento ya no es tanto su pecado original o inicial. El problema es la falta de voluntad de escuchar la amonestación y la corrección. La situación escaló. Pasó de paso 1 a paso 2. Ya no hay voluntad de escuchar. Pero tenga en cuenta que siempre lo que hay detrás de esto es la idea de la reconciliación. Y otra vez, si se llega a este paso, no es, entiendan bien, no es para comunicarlo a la iglesia. No es para hacer de esto un tema de conversación en el corredor de la iglesia. No, no y no. La idea es que estos dos con los que usted está yendo le ayuden a la reconciliación. Llevar a 2, además, tiene una ventaja de que ellos puedan hacer un análisis objetivo del asunto. Ir con otros 2 puede ayudar a ambas partes para que el tema se trate de forma razonable, siempre teniendo en mente la reconciliación. Y la pregunta que uno se hace es, ¿con quién voy? ¿A quién lleva? Probablemente usted en este momento está pensando a sus cuates, a sus más cercanos, a sus amigos, para poder probar su punto, para que pueda con eso lograr que todos le aprueben, aquellos que van a dar un juicio favorable hacia usted. Pero no es así como se escoge. Para escogerlos lo hace de esta manera. Primero, no son personas que han sido también ofendidas por esa persona, por el pecador. Porque si ellos conocen del asunto,
o también han sido ofendidos, ellos deben ir personalmente a confrontar a esa persona por su cuenta. Lo que lleva, las personas que lleva deben ser personas que no están involucradas. Pensemos en una situación de adulterio en el matrimonio. Debe confrontar al hermano que ha cometido el acto de adulterio. Pero el adúltero de pronto no escucha y usted quiere la restauración. Entonces usted escoge a dos personas que van a ayudar con la restauración. No que ellos hayan sido testigos del adulterio, no. Son dos personas que no son testigos de la ofensa, son dos personas que van a presenciar la presentación que usted hace de la ofensa, la confrontación con el pecado de adulterio. Y segundo, los testigos son personas que facilitan este segundo intento de reconciliación. Los testigos ayudan a aclarar el asunto para no tener que ir probablemente a una comisaría de familia. Mis hermanos, todos los asuntos de la iglesia se deben resolver entre los hermanos. No hay que buscar ni abogados ni comisarios. La iglesia tiene la potestad de servir como un instrumento para que estos desacuerdos lleguen a una conclusión buena. Hay desacuerdos. Todo el tiempo hay desacuerdos. En las iglesias hay desacuerdos entre los miembros, entre los matrimonios, con familiares. Y esto pasa. Pero Pablo lo dice con claridad cuando pasa. Si la manera de solucionar el asunto es venir primero a la iglesia, lo que dice él, y tratar de resolverlo con los hermanos. En 1 Corintios 6 lo dice de esta forma, y se los leo. ¿Se atreve alguno de vosotros, dice él, cuando tiene algo en contra de su prójimo, ir a juicio ante los incrédulos y no ante los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo es juzgado por vosotros, entonces ¿no sois competentes para juzgar los casos más triviales? ¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más los asuntos de esta vida? Entonces, si tenéis tribunales que juzgan los casos de esta vida, ¿por qué ponéis jueces a los que nada son en la iglesia? Para vergüenza vuestra lo digo. ¿Acaso no hay entre vosotros algún hombre sabio que pueda juzgar entre los hermanos? Sino que hermano contra hermano litigia, y esto ante incrédulos. Esa es la admonición de Pablo aquí ante esa iglesia de Corintios. Entonces, si tiene problemas con otro hermano, pasa del uno, va con él. Si no escucha, paso 2, trae un par de testigos de la iglesia, y no importa el tipo de problema. Puede ser matrimonial, puede ser de negocios, puede ser de relaciones, cualquier tipo de problema. Por ejemplo, si hay alguno que le arregló el carro, le arregló su carro y el trabajo no le quedó bien, tomó su dinero y no lo hizo bien, va a él y si no puede resolver el asunto, pues lleva a 2 hermanos. ¿Y a quién debe llevar? Pues no a uno que ha sido ofendido, lleva a uno que facilita el intento de reconciliación y lleva a alguien que es espiritualmente maduro, alguien que las dos partes conocen. Tome de pronto inclusive a su esposa o su esposa, y si los conocen y respetan y las dos partes están seguras, entonces seguramente va a ser un buen ambiente para dar una respuesta bíblica, en lugar de ponerse de lado y lado. Lleva a alguien espiritualmente maduro. Tome a alguien que vive una vida por encima del reproche, para cuando traigan esto a la iglesia, si es necesario comunicarlo a la iglesia, y ya me estoy saltando al paso 3, tenga credibilidad. Pero sigamos en el paso 2. La idea acá, en el paso 2, de los 2 testigos, es que si no escucha, estos serán los que más tarde van a confirmarlo todo. Deben ser personas maduras espiritualmente, personas de integridad bíblica, personas reconocidas en la iglesia como personas de integridad. Alguien en que usted puede confiar para que sirva de testigo. Y puede ser un anciano, puede ser un diácono o puede ser cualquier persona. Debes asegurarse de que sea alguien espiritualmente maduro, alguien que le ayude a la reconciliación.
Y una vez más, el objetivo a través de todo esto no es de tratar de que esa persona admita su error o su pecado, para que entonces se demuestre que usted tiene toda la razón. Ese nunca es el objetivo, nunca es eso. No se trata de que usted tenga la razón, no se trata de que se le vindifique, no se trata de que se haga justicia. La justicia ya se hizo en la cruz. Esa debe ser suficiente para usted. No está buscando justicia. Dios es el que va a juzgarlos a todos, por todos y cada uno de los pecados. Lo que sí necesita es buscar la reconciliación con esa persona, la relación, rehacer esa relación con esa persona. Entonces va de forma personal, en privada, y va con él. Si no lo escucha, entonces lleva a unos dos más con usted, porque si dos de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Jesús usa esto de los testigos, porque es la manera que Dios determinó para tratar todos los asuntos. Lo de los testigos, de hecho, no es nuevo. Ya Dios había dado esa instrucción en Deuteronomio 17. 17, versículo 2. Si quiere ir allí por un momento, Deuteronomio 17, 2. Allí encontramos esta instrucción que dice, si se encuentra en medio de ti, en cualquiera de las ciudades que el Señor tu Dios te da, un hombre o una mujer que hace lo malo ante los ojos del Señor tu Dios, violando su pacto, y que haya ido y servido a otros dioses, adorándolos o adorando al sol, a la luna o a cualquiera de las huestes celestiales, la cual yo no he mandado, y si te lo dicen y has oído hablar de ello, harás una investigación minuciosa. Y aquí, si es verdad y es cierto el hecho que esta abominación ha sido cometida en Israel, entonces sacarás a tus puertas a ese hombre o a esa mujer que ha cometido esta mala acción. Sacarás al hombre o a la mujer y los apedrearás hasta que mueran. Al que ha de morir se le dará muerte por la declaración de 2 o 3 testigos. No se le dará muerte por la declaración de un solo testigo. ¿Sí lo notan? Aquí hay un hombre o una mujer israelita que vive en la tierra de Palestina y él está adorando a otros dioses. Entonces se investiga el asunto con detalle. Y si después de investigar la cosa es segura que él es un idólatra, entonces eso es una abominación en contra de Israel. Si es así, entonces se sacará a ese hombre o a esa mujer que ha hecho esa acción malvada a la puerta y se los apedreará hasta la muerte. Y esto se hace con el testimonio de 2 o 3 testigos. La idea es que va a ser ejecutado. Y no será ejecutado por la evidencia de un testigo. Debe ser confirmado por 2 o 3 personas. Ellos deben reafirmar la idolatría que es realmente cierta antes de tomar cualquier tipo de acción legal. Una instrucción similar la encontramos un poco más adelante en Deuteronomio 19, versículo 15. Dice, no se levantará un solo testigo contra un hombre por cualquier inequidad o por cualquier pecado que haya cometido. El caso será confirmado por el testimonio de 2 o 3 testigos. Otra vez acá. ¿Sí notan la importancia de los testigos? Y regresemos a Mateo. Lo que hace Jesús es simplemente seguir el mismo proceso básico ya establecido. Y que si después de hacerlo personalmente, si después de traer a los 2 testigos, nada de nada, ya no quiere escuchar y reconciliarse, todavía no lo quiere hacer, si no escucha a los testigos, entonces se pasa al paso 3. Y el paso 3 es informarlo a la iglesia. Noten el versículo 17. Y si rehúsa escucharos, dilo a la iglesia. Paremos acá. Este es el paso 3. Decirlo a la iglesia. Es hora de involucrar a la iglesia. Pero todavía sigue en este paso, inclusive en este paso, todavía sigue la búsqueda de la restauración con el pecador. Si pasa el paso 1 y no escucha, 2 y nada y no escucha, pasa al paso 3. Si en ese momento no escucha, acá se acabó todo.
han ganado, si ha escuchado, ha ganado al hermano, pero si no escucha, si rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como un gentil y recaudador de impuestos. Esto es otro imperativo. Un imperativo es algo absoluto que debe hacer y usted lo debe hacer ahora. Y tengo que decir que a primera vista esto no se puede dar de viernes a domingo. Esto no es de un fin de semana. No es así. Se hace con paciencia, se hace con tiempo, dando tiempo para que la persona se arrepienta. No es cosa de un par de días. Toma tiempo antes de llegar a estas últimas etapas. No hay nada establecido de cuánto tiempo, pero hay que dar tiempo a esa persona para que se arrepienta. Entonces, si después de haberse sentado con ese individuo a solas y no escucha, y luego va con 2 testigos y no escucha, él trae entonces el asunto a la congregación y si continúa sin escuchar, se pasa al paso 4. Se le considera como un gentil y recaudador de impuestos. Para entender eso, pensemos en alguien que ha sido infiel a su esposo o a su esposa. Si le confronta personalmente para restaurar esa relación, pero no quiere escuchar, o lo niega, o evade el asunto, lleva a 2 o 3 personas maduras y presenta el caso para restaurar el matrimonio. Si todavía no escucha, se lleva esto a la iglesia para que caiga en cuenta y se arrepienta. Y noten otra vez, de principio a fin, todo esto se hace para la restauración. Esta doctrina enseña el proceso de restaurar a un hermano pecador. En el paso 3, los ancianos o los que fueron ofendidos informan o informados mejor, dan el concepto a la congregación. Aquí ahora la iglesia se le da entonces el tiempo para que de forma corporativa hagan todo lo posible para llamar a este hermano o hermana pecador al arrepentimiento, para que escuche y que responda bíblicamente. La iglesia para esto necesita orar, la iglesia tiene que ir y hablar con el ofensor, tiene que hacer todo lo que sea posible para restaurar al hermano. Pero si todavía no escucha, paso 4, se le considera como gentil o recaudador de impuestos. Si no escucha a la iglesia, se le considera como gentil o recaudador de impuestos. Y quiero que noten esto, que es importante. No se le considera gentil o recaudador de impuestos por el adulterio. No se saca a nadie o a alguien por un divorcio. No se saca a nadie por el adulterio o por malos manejos del dinero. Se saca porque no escucha. No escucha al que ha ofendido. No escucha a los testigos y no escucha a la congregación. Este es un problema de escucha. Este es un problema de escuchar. De sordera. Esta persona que cierra sus oídos no es uno de nosotros. Es un gentil. No hace parte de la iglesia. La iglesia es una congregación de santos. Hay algunos que no son creyentes, que pueden estar en medio de nosotros. Pero la iglesia es la iglesia de los santos. Y los que no escuchan, pues hacen parte de los incrédulos. Paso 1, no escucha. Paso 2, testigos no escucha. Paso 3, no escucha. Entonces, el cuarto, la única cosa que nos lleva a ese paso es que esa persona no escuchó. No es el pecado de la persona. No es el adulterio en nuestro ejemplo. Es la negativa a escuchar en cada paso. La razón por la que sale de la iglesia no es el pecado de adulterio. No es la inmoralidad o que es un borracho o cualquier razón que sea por la cual se está disciplinando. Es porque no escucha la amonestación y no se arrepiente. Es por eso que le tratamos como un recaudador de impuestos o como gentil. Y por eso es que sale. Si nos encontramos en el paso 3, en el de la iglesia, ojo, no deben ir ustedes 500 personas a hablar con el hombre. No es necesario, o con la mujer. No que cada persona deba ir. Sin embargo, si es una persona cercana a usted, sí debe ir y confrontarle con su adulterio o con el pecado que sea. Entre más cercano es mejor. Vaya, suplíquele que se reconcilie primero con Dios y luego con la iglesia y luego con la persona ofendida. ¿Y cómo lo hace? Pues llamarlo.
Puede visitarlo, puede escribirle en un chat, puede enviarle un email, le puede mandar un video, le puede mandar un mensaje de voz, haga lo que quiera. Pero si lo puede y lo conoce, vaya a él. La idea es que le pida que se reconcilie con Dios, que le suplique que se reconcilie con el cuerpo de Cristo que es la iglesia. Mis hermanos, quiero que esto quede bien claro. La gente no se saca de la iglesia. Se está haciendo disciplina bíblica. La gente no se sale de la iglesia por pecados, como borrachera, divorcio, adulterio, lo que sea. Salen de la iglesia porque no escuchan la amonestación bíblica y solo por esa razón. Paso 3, se le cuenta a la iglesia. Y si se niega a escuchar, incluso a la iglesia, paso 4, se le considera como un gentil y recaudador de impuestos. Esta es la parte más fuerte de toda esta instrucción. Estos términos que tenemos acá, gentil y recaudador de impuestos, son términos fuertes, especialmente en este contexto, como cuando alguien es identificado inclusive como gentil en los días de Jesús por el pueblo judío. No era algo como, es que ellos son como muy orgullosos. No. No es que ellos eran como muy egoístas. No. Los gentiles eran personas que no temían a Dios. Eso es lo que los hacía diferentes de los judíos. Eran paganos. Alguien que no tenía ningún respeto por el Dios de Israel. Eso es gentil. Son personas que no son parte de nosotros. Son personas que no tienen respeto por Dios. Son incrédulos que no le tienen miedo a Dios. No tienen ninguna parte entonces en la comunión del pacto. No tienen nada que estar haciendo acá. Así es con todos los incrédulos. Y es lo que encontramos en las Escrituras una y otra vez. Claro que hay algunos que son temerosos de Dios, pero igual incrédulos o gentiles. Hay incrédulos como Cornelios, que era un gentil, pero él reconoció al Dios de Israel como el único Dios verdadero. También los líderes de la sinagoga que vinieron a Jesús originalmente y reconocieron que Jesús hablaba con toda autoridad, algo le reconocieron. Pero cuando no temen a Dios, a ese se le identifica como un gentil. Un gentil es alguien que no tiene ninguna relación con Dios. Un gentil es un incrédulo y ya está. Pero en el texto de Mateo dice que se le considera como gentil, pero también como un recaudador de impuestos. El término recaudador de impuestos se refiere a una persona que además de ser gentil, es un traidor del pueblo. Alguien que toma el dinero de su propio pueblo, como lo hizo Judas, para apoyar la opresión gentil al pueblo de Israel. Él cogía el dinero para él. Era un enemigo del pueblo de Dios. Alguien que se estaba beneficiando de la extorsión. Alguien que le pide dinero al pueblo de Dios para facilitar que se continúe con esa opresión romana. La mejor manera de identificar a una persona de estas es con la palabra traidor. No solo es un incrédulo, sino que es un traidor de su propia gente. Un comentarista dice acerca de esto: un gentil y recaudador de impuestos se refiere a alguien que no tiene ninguna comunión ni asociación con el pueblo de Dios. No debe tener ningún trato con esta persona. Un trato mínimo si es requerido, pero no tiene ninguna asociación que va más allá de eso. No solo es un incrédulo que deliberadamente y a sabiendas ha desobedecido a Cristo, lo ha deshonrado, sino que ha pecado. Es un rechazo intencional de Cristo y de esa autoridad. Y ahora lo hace con pleno conocimiento. Tal vez la mejor palabra para reunirlo todo es un apóstata. Es una persona que sabe la verdad, que ha escuchado repetidamente y que tiene la determinación de desobedecer a Dios y no se arrepiente. Y si quiere ponerlo en una categoría, estas personas son peores que los incrédulos. Son aquellos que han profesado la fe y la han rechazado. Han sido parte de la comunión y luego desertaron y han negado la fe. O negándose a responder a las amonestaciones que encontramos en las Escrituras y que Dios nos da. Primera de Corintios 5:9, el apóstol Pablo habla de esto. En mi carta os escribí, dice, que no anduvieras en compañía de personas inmorales. No me refería a la gente inmoral de este mundo,
o a los avaros o estafadores o a los idólatras, porque entonces tendrías que salir del mundo, sino que en efecto os escribí que no anduvieras en compañía de ninguno que llamándose hermano es una persona inmoral o avaro o idólatra o difamador o borracho o estafador. Con ese ni siquiera comáis. Mis hermanos, la gente es pecadora y no digo que no se pueda asociar con los pecadores. Lo que estoy diciendo es haciendo énfasis en ese versículo 11, que no anduvieras en compañía de ninguno que llamándose hermano es una persona inmoral o avara o idólatra o difamador o borracho o estafador. Con ese ni siquiera comáis. Debe haber una separación con las personas que no se identifican con Cristo, o que diciéndose cristianos después son inmorales. Estos han escuchado la verdad y todavía se entregan a la idolatría, a la avaricia y todo eso. Entonces no son hermanos, no han escuchado y nunca han llegado al entendimiento de la verdad. Nunca se han comprometido formalmente con Jesucristo para ser uno de sus seguidores. Mis hermanos, nosotros aquí en este lugar hacemos bautizos y sabemos que las aguas del bautismo nos salvan. Pero ¿saben lo que hacen? Cuando las personas bajan allí a nuestro bautisterio, no solamente se mojan completamente, y quedan completamente mojados y si no, yo los obligo, sino que dan un testimonio claro del hecho de que se está identificando personal y públicamente con Cristo. Eso es lo que sucede ahí, como uno de sus hijos para siempre. Así que es un compromiso bastante importante, significativo cuando lo hace. Jesús dice que si quiere ser mi seguidor tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirle. Tiene que decirle a su yo no. Ya no está a cargo de su vida. Y entonces debe seguirle y cargar su cruz que implica su misión. Mis hermanos, la disciplina de la iglesia es un proceso con diferentes pasos para confrontar el pecado original y rechazarlo. Y rechazar a aquel que decide no escuchar y obedecer. Para confrontar al que se niega a arrepentirse y reconciliarse con él. Y si llega a estas últimas instancias, no solamente lo trata como cualquier otro incrédulo, sino como traidor. Si llega a este cuarto punto, es un traidor. 1 Corintios 5:12, después de que Pablo confronta el pecado de esas personas, dice, pues, ¿por qué he de juzgar yo a los de afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro de la iglesia? Pero Dios juzga a los que están fuera. Expulsar de vosotros al malvado. Dios va a juzgar a todos los de afuera, pero nosotros juzgamos a los que están por dentro. Este es el tema de disciplina en la iglesia. Si lo confrontan y no se arrepiente, entonces, o si va a confrontar a alguien y no se arrepiente, entonces lleva 2 testigos. Si no se arrepiente, lleva el asunto a la iglesia. Y si no escucha ni siquiera a la iglesia, entonces lo saca y lo trata como un recaudador de impuestos, como un gentil, incrédulo, como un traidor. Entrega al malvado para que el Señor haga con él como él mismo convenga. Y yo les digo, esto es amor, en realidad. ¿Sí ven acá el amor bíblico? ¿Sí ven acá la paciencia? La insistencia en amor para que esa persona deje su pecado. Por favor, entienda, esto es un pecado. Pare, no lo haga más. Es lo más cariñoso que podemos hacer. Con esto le está mostrando que su comportamiento le está costando esa relación con él. Si él sigue en pecado, puede llevar a perder esa relación. ¿Y hasta cuándo se hace? Hasta que se arrepientan. Ese es el punto, hasta que se arrepientan. Noten el versículo 18. En verdad os digo, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Esto hace referencia a que si en algún momento del proceso de disciplina se arrepienten y piden perdón, usted le perdona su pecado y todo lo que hace es liberarlo. Todo lo que hace es desatarlo. Si no se arrepiente, será atado en la tierra y en el cielo. Noten el versículo 19. Además os digo que si 2
de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Y acerca de este texto, de este versículo, hay mucha mala interpretación. Muchas veces lo he escuchado, seguramente ustedes también, o algunos de ustedes inclusive lo han mal usado, cuando oran. Cuando oran, están orando, dicen, si hay dos o más, ahí Dios está escuchando. ¿Ustedes lo han escuchado? Pues le tengo una noticia. Dios está ahí si hay dos, si hay uno, si hay 1,000, 3,000, 40,000, lo que sea. O si no hay ninguno. Él está en todas partes. Está cuando está orando solo o cuando está orando en grupo, siempre está. Lo que dice aquí este texto es que si dos personas se ponen de acuerdo en esto de la disciplina, es decir, que si hay acuerdo en el tema de disciplinar al hermano, ya sea que ha sido restaurado o que es expulsado, Jesús está ahí. Al ponerse de acuerdo en este tema, quiere decir que Jesús está en medio. Si hay un acuerdo entre dos, esa es la voluntad de Dios. Si hay acuerdo, eso es lo que Jesús exactamente quiere que haga usted, es porque Él está en medio suyo. Y quiero adicionar algo. ¿Qué pasa si en ese proceso el reincidente con esa persona, ese pecado se da una y otra vez, una y otra vez? Si la persona estaba en 3 procesos de disciplina y vuelve a caer. Y saben que Jesús responde a esa pregunta. Porque a Pedro se le ocurrió la misma pregunta. Se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús dijo, no es hasta 7 veces, es 70 veces 7. No hay fin para perdonar a esa persona, esa es la idea. Nunca llega el momento en el que alguien haya pecado contra ustedes tantas veces que no sea responsable de ir y buscar la reconciliación. Usted puede pecar contra usted miles de veces, y usted sigue yendo a buscar la reconciliación. No hay un límite. Y otra observación final. ¿Por qué se practica la disciplina? No es porque funciona, que sí funciona. Y no disciplinamos a los hijos porque funciona. Simplemente los disciplinamos porque es lo que el Señor nos demanda. Dios quiere de nosotros que impartamos disciplina. Lo hacemos porque es lo que Dios dice que debemos hacer. No practica la disciplina eclesiástica porque funciona. Practica la disciplina en la iglesia porque esto es lo que Dios nos dijo que hiciéramos. Este es nuestro compromiso aquí en Comunidad de Gracia. Es un compromiso. Y espero que esa sea también su actitud. Espero que tengan el mismo nivel de compromiso con las relaciones cotidianas, incluso en su hogar y entre los demás creyentes. Ya la mesa está servida. Ya sabe que debe buscar la reconciliación. Espero que aprecie el amor de nuestro Padre Celestial por nosotros y por los que pecan y que se extravían. Porque el que peca mucho, Dios le perdona mucho, ¿no es así?